paz a vosotras, mi hermana. Vamos a estudiar la escuelita que corresponde al 25 de noviembre, pero antes de comenzar, pues vamos a hacer una oración con toda humildad y con toda reverencia. Y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque en esta noche nos has permitido tener la vida, la salud, y porque nos disponemos a estudiar un poco más de tu palabra. Te pedimos que nos des de tu Santo Espíritu para que pueda guiar nuestros pasos, para que pueda hacernos comprender y también, Padre, que lo podamos llevar a la práctica. También te pido, Señor, que bendigas a todas y cada una de mis hermanas, que tú seas con ellas, que si hay alguna necesidad que los distraiga de oír tu voz, pues tú suplas esa necesidad, Señor. Te pido que seas con nosotras, que siempre nos des un corazón humilde, un corazón dispuesto para escucharte y para ir cambiando nuestra manera de ser. Padre, te pido que seas con todas y cada una de mis hermanas, y si hay alguna enfermedad, también tú seas ese doctor celestial para con ellas, y les otorgues la salud si es tu voluntad. Y si no fuera así, darles la paciencia, darles la fortaleza, para que ellas puedan seguir adelante y aumente su fe. Todo esto te lo pido no por méritos que tengas, sino por los méritos incontables, inalcanzables, de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a estudiar esta escuela que lleva como título Factores que influyen en las conductas de las personas. Y el objetivo es reflexionar sobre los factores que influyen en la conducta de las personas, considerando principalmente los factores externos, y que como hijas de Dios debemos analizar cada una de ellas para que su influencia no afecte nuestra espiritualidad. Bueno, aquí el objetivo es claro: tenemos que detectar aquellos factores externos que nos impidan crecer espiritualmente. Es decir, hay ciertos factores que como seres humanos, a veces, lejos de acercarnos a Dios, nos alejan. Es necesario que nosotros, como hijas de Dios, empecemos a conocer estos factores y nosotros ir corrigiendo para podernos acercar más a nuestro Dios y crecer espiritualmente. Vamos a tener una lectura bíblica que está en Filipenses capítulo 1 del 27 al 29. Y bueno, vamos a leerla. Dice la palabra de nuestro Dios así. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Amén. Bueno, aquí lo que nos menciona el apóstol Pablo, que nos debemos de comportar independientemente, a lo mejor que nuestros hermanos no nos estén viendo, porque muchas veces en la iglesia nos comportamos de una manera, pero fuera nos comportamos de manera diferente, y decimos, no, pues aquí no me ve el obrero, aquí no me ven los hermanos. Sin embargo, nosotros nos debemos de comportar de la misma manera, porque recuerden que quien nos está viendo es nuestro Dios, y nos dice aquí que nosotros debemos no intimidarnos, sino ser firmes en la fe. Es decir, habrá muchas personas que de algún modo llevarán o querrán llevarnos a la perdición. Sin embargo, nosotros tenemos que ser firmes en este camino para obtener esa salvación. Y vamos con el versículo para memorizar. Dice Primera de Pedro 3:2: considerar vuestra casta conversación, que es en temor. Amén. Es decir, nosotros debemos de cuidar nuestras conversaciones, que sean siempre en el temor de Dios y siempre para edificación, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Pues vamos con el material exegético, y dice de la siguiente manera. Dice, al hablar de conducta nos referimos al comportamiento de las personas. En el Antiguo Testamento encontramos la palabra derek, H1870 Strong, que se traduce como asunto, camino, senda o conducta. Por ello observamos dos tipos de simientes, los hijos de Dios y los hijos de los hombres, quienes se conducen y actúan de manera distinta.
Es decir, en este primer párrafo lo que podemos rescatar es que nos define la palabra comportamiento, y dice que en hebreo pues se utiliza, bueno, más bien en el Antiguo Testamento, perdón, dice que se utiliza la palabra derek, que significa asunto, camino, senda o conducta. Y vemos desde Génesis capítulo 6 que hay estas dos simientes, la simiente de Dios y la simiente de los hombres. Es decir, siempre hubo esta diferencia entre personas que siguieron y caminaron con Dios y otras que no quisieron. Y nos da la cita de Mateo 13:37. Vamos a leerla, Mateo 13:37. Y dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios. Dice, y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Amén. Bueno, pues aquí nos deja claro el maestro que pues hay esta simiente, y la simiente buena pues siempre Dios la va a colocar en nuestro corazón. Sin embargo, nosotros tenemos también esta parte mala que el adversario siempre va a tratar de llevarnos y alejarnos de nuestro Dios. Vamos con el siguiente párrafo. Dice, cuando el Creador hizo al hombre y a la mujer, los hizo rectos. Su manera de actuar era en obediencia a las leyes de Dios. Eclesiastés 7:29. Sin embargo, el maligno influyó en la conducta de la mujer, y la mujer influyó en Adán, así como el mundo antiguo quedó influenciado hacia un comportamiento de maldad. Y dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre al mal. Génesis 6:5, la Biblia es lenguaje actual. A pesar de que el mundo fue destruido, esta influencia ha continuado en el hombre. Bueno, pues aquí nos define que realmente la condición que nosotros fuimos creados es de imperfección. Sin embargo, el maligno se encargó de influenciar a la mujer para que ésta cayera. Vamos a entender una parte que es importante aquí. Nosotros tenemos esa libertad o esa capacidad de decidir. Sin embargo, de nosotros depende qué tanto nos dejemos influenciar por los demás o por el mismo adversario. Es por lo tanto que aquí es importante que tanto el adversario pues de algún modo influenció a la mujer, como que la mujer aceptó esta influencia, y asimismo pues ella también fue la que persuadió al hombre para que también cayera. En el libro de Génesis capítulo 2 nos dice que pues realmente fue la sedujo, vaya, no sé qué palabra le diría el adversario a Eva. Sin embargo, vemos que la convenció de pecar. Es decir, tanto influyeron sus palabras que la persuadió para desobedecer a nuestro Dios. Y vamos con el siguiente párrafo. Dice, como hijas de Dios hay que estar alertas, conociendo las leyes del Padre y el beneficio de guardarlas, para que no venga el enemigo y nos haga desobedecerlas. El Maestro nos insta a escudriñar las Escrituras, para que practiquemos un camino de justicia mediante el conocimiento de la voluntad de Dios. Bueno, pues aquí lo que nos dice el párrafo, y que es algo bien importante, es de que nosotros tenemos que estar bien alertas, es decir, tener todos los sentidos puestos en la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que en el momento que el enemigo trate de persuadirnos de lo contrario o de influenciarnos, nosotros podamos decir que no, podamos de algún modo salir adelante en la prueba. ¿Por qué? Porque de algún modo las leyes de nuestro Dios, el conocerlas, el escudriñarlas, siempre nos va a hacer estar en comunión con Dios. Recordemos que nosotros, nuestra relación con Dios debe de ser más cercana. Es decir, ¿y cómo es más cercana? Pues a través de estudiar, de conocerlo, de aprender de Él, para que nosotros podamos estar en esa comunión. Y que cuando el enemigo venga, pues no nos persuada de lo contrario,
porque muchas veces creemos que con instruirnos el día sábado es más que suficiente. Pero recuerden que las relaciones humanas, hablemos de las relaciones humanas, para poder llegar a tener una relación estrecha, pues se necesita estar en comunicación constante, en tener contacto de algún modo cercano. Entonces, así es la relación con nuestro Dios. Si nosotros queremos de algún modo establecer una relación estrecha con Dios, necesitamos estar en comunicación con Él, el conocerlo, el estar estudiando acerca de Él, para que nosotros vayamos estableciendo esta relación con Él. Y vamos con el siguiente párrafo. Dice: el hombre y la mujer se ven influenciados en sus opiniones, sus acciones, por su entorno, emociones, afectos, amigos, compañeros de trabajo, familia, y se comportan según sus enseñanzas, fe, costumbres, conforme creció y se desarrolló en la sociedad en que vive. Aquí ya vemos los factores que influyen en nuestras palabras, en nuestras acciones, y dice que pueden ser de algún modo lo que nosotros, en el entorno en el que nos desarrollamos, en tanto que sea en familia, con amigos, con compañeros de trabajo, de algún modo todo lo que nos dicen puede influir en la forma de comportarnos y en la forma de pensar. Entonces es importante que nosotros tengamos nuestros sentidos conscientemente, para que podamos de algún modo discernir esas palabras y esos comportamientos, y nosotros diferenciar lo bueno de lo malo. Dice el siguiente párrafo: si el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Proverbios 13:20. Las palabras que nos rodean y con aquellas que nos relacionamos son personas que influyen directamente en nuestras opiniones y acciones. Una persona que no habla como una hija de Dios, que anda en chismes o que es violenta, siempre influirá negativamente en nosotras. En este momento es importante recordar que todos podemos cambiar y partimos de platicar y conocer a las personas, pero no que nosotros nos hagamos iguales a ellas. Aquí lo que nos resalta el párrafo es de que nosotros tenemos que saber diferenciar esas palabras. Y dice en Levítico que los sacerdotes, una tarea primordial que tenían era enseñar a su pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, nos insta, qué es lo bueno y qué es lo malo. Como hija de Dios, nosotros tenemos que comportarnos de esa manera. Es decir, decía el texto de memoria, que andemos en una casta conversación, en temor. Es decir, nosotros debemos de andar no con palabras torpes, sino con palabras para edificación. No palabras de juicio, sino palabras de amor. Entonces, nosotros de algún modo podemos influir en los demás, en que crean en nuestro Dios. Porque muchas veces, si nosotros, nuestra forma de hablar es errónea, es inadecuada, pues aquellas personas que nos escuchan, pues a veces ya no creen en Dios, porque se fijan en lo que nosotros hablamos y cómo nos conducimos. Entonces, de algún modo nosotros tenemos que manifestar que si conocemos a nuestro Dios, pues hay ese cambio en nuestros pensamientos y en nuestras palabras. Dice el siguiente párrafo, dice: hubo un rey llamado Acab, el cual reinó 22 años, y fue el peor rey que tuvo Israel, y por si fuera poca su conducta de maldad, se casó con la hija del rey de los Sidonios, llamada Jezabel. La influencia de su mujer lo introdujo a la adoración a Baal, edificó un altar para Baal en Samaria. Primer libro de Reyes, capítulo 16, 31 y 32. Como hijas de Dios y siendo parte de la iglesia, debemos ser compañeras que conozcamos de Dios, y a pesar de las dificultades de la vida, busquemos la unión familiar y no exponernos a alejarnos de Dios. Debemos dar buenos consejos a los matrimonios jóvenes de la iglesia para que sean fuertes en fe y juntos, como una sola carne, puedan sobrellevar las dificultades que en todos los matrimonios se presentan. Bueno, pues aquí nos habla de un ejemplo claro, el ejemplo de Acab y Jezabel. Como vemos, Acab fue rey de Israel y vemos que su comportamiento
fue influenciado por Jezabel, y todas las decisiones que de algún modo se tomaron fue por Jezabel, no tanto por él. Sin embargo, vemos que él ahí lo vemos como un carácter débil, que no tenía como esa capacidad para decidir, sino que se dejaba influenciar por su esposa. Entonces, por lo tanto, aquí nos dice que nosotros como mujeres tenemos un papel importante en la familia. Nosotros podemos de algún modo influenciar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a que sigan dentro de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que aconsejar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Es decir, nosotros hasta para emitir algún consejo, antes de hacerlo, pongámonos en oración, mis hermanas, para que Dios nos dé del Espíritu Santo, de ese espíritu de consejo, y podamos de algún modo aconsejar correctamente a todos y cada uno de mis hermanas, porque muchas veces aconsejamos según mi parecer, no lo que es la voluntad de nuestro Dios. Y vamos con el siguiente párrafo, dice: otro factor de influencia en las personas son nuestras palabras. El apóstol Pablo dijo: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Segunda de Timoteo 2:16. Una persona que usa sus palabras para demeritar, humillar, ofender, agraviar a otros es una persona que no conoce el amor a Dios. Bueno, pues aquí nos dice que otra de los factores externos que podrían ayudarnos a influenciarnos son las palabras, y por lo tanto el apóstol Pablo nos dice que nuestras palabras no deben de ser vacías, sino que deben de ser palabras de edificación. Y ahí nos dice en Efesios capítulo 4, nosotros no debemos de emitir alguna palabra que dañe a los demás, sino por el contrario, que los motive a estar cerca de nuestro Dios, a aumentar su fe. Por eso es importante que para poder emitir cualquier consejo necesitamos del Espíritu Santo para que Él nos ayude a aconsejar a nuestros hermanos. Dice el siguiente párrafo: si sabe que las palabras tienen poder, ya que pueden influir en otras personas, y hablar de esta manera causará un daño en los que la reciben. No es adecuado hablar por supuestos comentarios de otros, de criterio de una parte y no teniendo el contexto. Recordemos que estamos para edificar. El apóstol Pablo escribió: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primera de Timoteo 4:16. Esto se refiere a que por mucha certeza que yo tenga de algún asunto, debo ser prudente para no lastimar a las partes involucradas. Bueno, pues aquí nos habla de todas las palabras que a veces emitimos. No es válido que nosotros nos vayamos con un supuesto. Es decir, hay situaciones en las cuales no tenemos la veracidad del asunto. Por lo tanto, nosotros no podemos emitir ninguna palabra. Y aún así, aunque tuviéramos los elementos o la certeza, creo que también es necesario ser prudente. Y yo creo que antes de decirlo a los demás, pues es hablar con la persona involucrada, no tanto extenderlo a los demás, porque muchas veces lo extendemos a los demás y la persona involucrada es la última en enterarse. Entonces, por lo tanto, lo que nos aconseja es de que nosotros tenemos que tener cuidado de nosotras mismas y que nosotros hablemos siempre conforme a la voluntad de Dios. Hay cosas en las cuales nosotros no podemos pues opinar realmente, entonces tenemos que ser prudentes ante las palabras. Hay que pensar antes de hablar, y si vamos a lastimar, si vamos a dañar, mejor quedémonos calladas. Es lo más ideal, y no tener conflictos con los demás, no crear conflictos con nuestros hermanos, porque en realidad hay veces que hay situaciones en las cuales a veces opinamos y lejos de ayudar, a veces lastimamos y hacemos que el problema se haga mayor. Dice el siguiente párrafo: de igual manera, en casa debemos usar nuestras palabras para edificar.
Cuando hablamos con nuestros maridos y con nuestros hijos, debemos hablar para construir familias temerosas de Dios. Es decir, que nuestras palabras construyan, no que destruyan, que construyan. Es decir, que nosotros cuidemos nuestra manera de hablar. Es decir, siempre usando la empatía, el amor, la misericordia con los demás. Y dice, bueno, más adelante les voy a dar un pasaje que también el apóstol Pablo nos dice cómo debe de ser nuestras palabras. Dice el siguiente párrafo, dice, en resumen, son muchos los factores que pueden alterar o modificar nuestra conducta. También hay eventos como la pérdida de trabajo, enfermedad, perder algún ser cercano, etcétera. Pero debiéramos tener el comportamiento de Job, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Amén. Bueno, pues aquí nos dice que hay diferentes factores que pueden hacernos alejar de nuestro Dios, y dice, pues uno puede ser las palabras, los comportamientos, a veces las pérdidas, y yo creo que es algo que nosotros como seres humanos pues estamos expuestos a tener pérdidas de trabajo, pérdidas familiares, pérdida de la salud. Sin embargo, nosotros debemos de tener nuestra fe puesta en nuestro Dios y aumentar la confianza, porque créanme que si nosotros ponemos en una balanza las cosas buenas que Dios ha hecho para cada una de ustedes con las cosas a lo mejor negativas, realmente pues las buenas sobrepasan esas cosas negativas. Y yo creo que todo lo que pasa en nuestra vida siempre tiene un propósito para crecer espiritualmente. Sabemos que si hay una pérdida, pues es porque Dios tal vez nos quiere decir algo, tal vez quiere enseñarnos algo. Entonces nosotros tenemos que estar pues atentos con nuestros sentidos para poder aprender. Sé que es difícil la pérdida, por ejemplo, del trabajo o de un ser querido. Sin embargo, nosotros, dice el apóstol Pablo, no somos como los demás. Tenemos una esperanza en Cristo. Entonces solamente es parte de un proceso. Y sé que como carne, pues en ocasiones duele. Sin embargo, si nosotros nos afianzamos de nuestro Dios, pues todas estas situaciones van a ser más llevaderas. Dice el siguiente y último párrafo: hermanas, en todo lugar y momento estamos expuestas a apartarnos del camino del Señor. Nosotras también influimos en nuestra familia y en la iglesia, pero estamos en esta vida para crecer también en nuestro espíritu, y esto lo vamos a lograr confiando en Dios, actuando con firmeza ante cualquier dificultad que se nos presente, y con el aprendizaje posterior a influencias que supimos superar para ser fieles a Dios. Es decir, pues aquí lo último es de que nuestra encomienda es de que nuestra familia esté firme, que aumente su fe, y que siempre todas las situaciones sean para aprender, para de algún modo seguir fieles a nuestro Dios, aumentar nuestra fidelidad para con Dios. Y dice, hablando de las palabras, dice Colosenses 4:6, dice de la siguiente manera: ¿qué es lo que nosotros debemos de ocupar antes de hablar o de expresar? Dice Colosenses 4:6, dice de la siguiente manera, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Es decir, el apóstol Pablo aquí ocupa, dice que sea sazonada con sal, que sea con gracia, que sea con misericordia. Es decir, cuando algo está salado, pues nos lastima, ¿no? O sea, no nos causa cierta molestia en nuestro paladar, ¿no? Si está muy insípida, de igual manera. Es decir, la palabra tiene que ser adecuada, tiene que ser correcta, siempre tiene que ser de amor, de misericordia, siempre tiene que ir en beneficio de las personas que nos oyen, no en perjuicio. Y también vemos un caso que en las preguntas nos va a dejar, que lo vamos a ver
bueno, más bien voy a responder y ahorita les cito un ejemplo de cómo las palabras pueden hacer que, no es, que influyen en nuestro comportamiento y a veces en nuestras decisiones. Dice, describe qué significa influencia. Bueno, pues según el diccionario dice, es el poder de una persona para determinar, alterar la forma de pensar o actuar de alguien. Es decir, son aquellas palabras o aquellos comportamientos que a nosotros nos influye, de algún modo nos persuade para hacerlo de la misma manera, o tal vez puede persuadirnos para no hacerlo. También puede existir esa parte. Es decir, que hay a veces conductas que atraen problemas y que decimos nosotros, no, yo no la hago porque me va a traer este problema. Entonces, hay veces que nos influyen de manera preventiva y hay veces que nos influyen de manera para actuar. Entonces tenemos que tener nuestros sentidos alertas para poder discernir lo bueno y lo malo. Dice, dé un ejemplo de alguna influencia que modificó su conducta. Bueno, pues yo creo que esta parte, en lo personal a mí, me han servido mucho los comentarios de mis hermanas que ya son de mayor edad. Es decir, hay veces que nosotros como más jóvenes podemos actuar de cierta manera, sin embargo los consejos que ellas nos dan o las experiencias que ellas tienen, pues a mí me han servido para no hacer lo mismo o vaya para intentar hacer lo mismo y que me salga el mismo resultado. Entonces hay muchas, de algún modo, experiencias que yo he escuchado de mis hermanas y que a veces yo, por ejemplo, los aplico. Es decir, por ejemplo, me decían, si tú, por ejemplo, no puedes controlar algo, por ejemplo, soy a lo mejor que escucho cosas y a lo mejor las repito, escuché que decían mis hermanas, hay que orar, hay que concentrarnos en otras cosas para que nosotros no caigamos en chismes, para que no caigamos en comentarios inadecuados. Y realmente yo fue lo que hice, porque a veces el oído está atento, ¿no? Entonces, digo, ocuparme en la oración, ocuparme en el ayuno, para que realmente no preste atención a esas situaciones y tampoco me metan ni en conflictos, ¿no? Es decir, en juicios, porque a veces son cosas que escuchamos y quieran o no, a veces a nosotros nos queda la zozobra, la incertidumbre, ¿no? ¿Y será cierto? Entonces yo creo que ya desde ese momento, pues nosotros ya estamos actuando de manera incorrecta. Entonces, decían mis hermanas, hay que ayunar, hay que hacer mucha oración para que nuestra atención se dirija a otras cosas, a palabras que nos edifiquen. Dice el siguiente, dice, para decir que nada nos apartará del amor de Cristo, ¿qué debemos de superar? Pues yo creo que tenemos que superar primero hacer caso omiso de palabras que no nos lleven a edificar. Aquellos comportamientos que veamos que no nos llevan a acercarnos más a nuestro Dios, eso es lo que nos va a hacer que nosotros no nos apartemos del camino. ¿Por qué? Porque si nuestros sentidos están prestos a lo que nos dicen, a lo que escuchamos, nos podemos apartar del amor de Cristo. Es decir, aquel comentario inadecuado, aquel comportamiento que veamos que no está acorde, va a hacer que me aleje de Dios. Es decir, si a lo mejor yo veo que el hermano me dice que tengo que llegar temprano el día sábado, pero yo veo que el hermano llega tarde y mi forma de decir es, no, pues si el hermano llega tarde, pues yo ¿por qué no voy a llegar tarde? Entonces yo creo que lejos de ver si el hermano me está diciendo que lleguemos temprano y a lo mejor él no lo hace, yo voy a tomar ese comentario como positivo para mí y acercarme a Dios, llegar temprano, cumplir con Dios. Es decir, porque a veces las palabras no me las está diciendo el hermano, me las está diciendo Dios para mí.
A lo mejor tal vez al hermano pues todavía no le han hecho sentido, ¿no? A veces no estamos preparados para escuchar, y yo creo que es importante que nosotros estemos preparados para escuchar, y que todo lo que esté de acuerdo a las Sagradas Escrituras nosotros lo hagamos. Es decir, si nos dicen recibir el día de reposo de tarde a tarde, hagámoslo, porque la palabra de Dios nos lo dice. Dios nos lo dice, no el hermano. No nos guiemos con los comentarios, con las actitudes de los demás, sino que más bien guíenos con la palabra de nuestro Dios, para que nosotros podamos ser influenciados a través de esta palabra para bien, para acercarnos a nuestro Dios. Dice, como sociedad femenil, ¿qué influencia podemos dejar a la iglesia? Pues yo creo que tenemos que tener cuidado en que nuestra influencia sea positiva, positiva para los que vienen atrás de nosotras. ¿Por qué? Porque vienen muchos niños, jóvenes, adolescentes que vienen atrás de nosotros. Y si ven que, por ejemplo, la sociedad femenil es a lo mejor conflictiva, o que no llegamos a acuerdos, ellos también se van con esa idea de que llegando a la femenil no vamos a tener ningún acuerdo. No, cambiemos nuestra manera de pensar y dejemos una influencia positiva en ellos, que les inspire a seguir dentro de la iglesia. Es decir, si hay cosas que a lo mejor detectemos que no son correctas, trabajemos para que esto se corrija y no dejemos un mal antecedente a ellos, porque a veces oímos a nuestras hermanas cuando son jóvenes, se casan, pues a veces no quieren entrar con la sociedad femenil, porque dicen, no, es que no llegan a acuerdos, hay discusiones, no hay como que esa empatía con nosotras. Entonces realmente tenemos nosotros que comenzar a ir cambiando esa manera de pensar. Y yo creo que hablemos de todas, es decir, tengamos siempre una mente abierta y todo sea conforme a las Sagradas Escrituras. Escuchemos a los demás y corrijamos siempre con amor, porque a veces no tenemos la forma. Tal vez es lo correcto, pero la forma no es la adecuada. Entonces tenemos que empezar a hablar con forma. ¿Para qué? Para que nuestras palabras sean de gracia, sean para edificación. Dice la siguiente, se menciona qué podemos hacer en familia para mejorar nuestro comportamiento. Pues yo creo que parte de nuestro comportamiento es, primeramente, escudriñar las escrituras. Las escrituras, dice Santiago, que son como el espejo que nos va a hacer a nosotros decir qué es lo que estamos haciendo de manera incorrecta. Y ya que detectamos que estamos haciendo las cosas de manera incorrecta, pues ahora sí podemos acudir al ayuno, a la oración, pedir al Espíritu Santo que nos ayude a cambiar esa conducta, a que nos ayude a podernos expresar adecuadamente con los demás. Eso es lo que nosotros podemos hacer como familia. Como familia, ayudarnos entre nosotros a estar siempre firmes, a jalarnos como familia. Es decir, tal vez mi fe decaiga, pues oremos para que nuestra fe crezca, porque a veces yo lo he dicho, ¿no? A veces nos sentimos solos. Sin embargo, si nosotros tenemos confianza con hermanas, con otras familias, pidámosle que oren por nosotros. Tal vez no necesitan que les digamos la razón, la circunstancia. Pidan que oren por ustedes, que ayunen con ustedes. Recuerden que ya el ayunar varias familias, pues créanme que hay efectos positivos, porque ya uno no se siente solo, se siente acompañado, se siente que está en familia y que hay esa preocupación por nosotras, por nuestras familias. Entonces, si hay cercanía con algunas de las familias, pidan que oren por ustedes, por sus familias, porque es importante que nosotros tengamos siempre esa unión. Y digo que más que con la oración y con el ayuno,
para que podamos salir adelante. Y el caso que les quería mencionar es el del primer libro de Samuel, capítulo 25, donde vemos a una mujer que influye en el rey y que él lo reconoce, ¿no?, como esa mujer sabia. Dice primer libro de Samuel, capítulo 25, del 24, y vamos a hablar del caso de Abigail y de su esposo Nabal. Como ustedes saben, pues él se niega a darle alimentos a los siervos del rey David. Y dice el 24 en adelante, dice: y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora, pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Amén. Es decir, la acción que hizo esta Abigail, el ir a hablar con David, el llevarles alimento, hizo que David cambiara la forma de pensar, porque él sí pensaba matar a Nabal, porque se negó a darle alimentos a él y a sus siervos. Entonces es importante que nosotros podamos hablar con prudencia, hablar con sabiduría, como esta mujer lo hizo. Dice que su razonamiento era adecuado e hizo que David no derramara sangre. Por lo tanto, nosotros tenemos como Abigail, esa sabiduría, y esa sabiduría la encontramos en las Sagradas Escrituras, que nos puede ayudar a dar un buen consejo, a dar fortaleza a los que lo necesiten, a darles ánimo. Entonces, pero necesitamos escudriñar, necesitamos al Espíritu Santo para que nosotros podamos de algún modo guiar nuestras palabras y dar siempre un ejemplo, porque tal vez podamos decir buenas palabras, pero si nuestro comportamiento dice totalmente lo contrario, créanme que también vamos a influir de manera negativa. Por lo tanto, nuestro comportamiento con nuestras palabras deben de ir siempre acorde a lo que la voluntad de nuestro Dios nos establece. Y creo que hay diferentes herramientas por las cuales nosotros podemos ir cambiando nuestras palabras, nuestros comportamientos. El ayuno y la oración, créanme que son herramientas que podemos ocupar y que nos van a hacer estar siempre cerca de nuestro Dios. Bueno, mis hermanas, pues espero que esta escuelita pues haya sido de utilidad, y sobre todo, mis hermanas, que pues lo vayamos empleando en nuestra vida.
tengamos siempre todos nuestros sentidos alertas para detectar estos factores externos, que sean en palabras, en conductas, que nos alejen de nuestro Dios, poder nosotros no tomarlo así, sino que tomarlo para acercarnos más a Dios, no para alejarnos, para acercarnos, para aumentar nuestra fe. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros escuchemos y veamos siempre va a traer un mensaje, un aprendizaje, pero que veamos que ese aprendizaje siempre sea orientado para acercarnos más a nuestro Dios. Bueno, mis hermanas, pues vamos a concluir con una oración y pues vamos a hacerlo con toda reverencia y con toda humildad y vamos a orar. Padre Todopoderoso, que moras en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estudiar un poco más de tu palabra, porque a través de tus sagradas escrituras podemos ver la forma de conducirnos y de hablar, Señor. Te pido que siempre nos guíes con tu Espíritu Santo para que siempre seamos mejores personas. Te pido, Señor, que vayas moldeando nuestro ser a tu voluntad, Señor. Permítenos siempre tener un corazón humilde para poder escuchar tu palabra, para poder estar atentos y que cada situación que vivamos, cada comportamiento o palabra que observemos, Señor, no sea aquel que nos aleje de ti, sino por el contrario, siempre busquemos el aprendizaje para acercarnos más a ti. Permítenos, Señor, también hacerlo en nuestra vida diaria para que podamos ir creciendo espiritualmente. Te pido también, Señor, que seas con todas y cada una de mis hermanas, que tú bendigas sus familias y que también, Padre mío, si hay alguna necesidad no expresada, pues tú la escuches, Señor. Tú conoces los corazones y sabes todas las necesidades que tenemos y también sabes de lo que nos hace falta, Señor. Te pido que seas con ellas. También te pido por todas y cada una de mis hermanas que se encuentran enfermas, que tú seas con ellas, Señor. Que tú seas ese doctor celestial y que si están tomando algún medicamento, Señor, tú les des su bendición para que ellas puedan obtener su salud, Señor. Si eso fuera tu voluntad y si no lo fuera, Señor, pues dales fortaleza, dales paciencia y a sus familias también permíteles que ellas también sean fuertes para ir sobrellevando la situación, porque sabemos que todas las situaciones que vivimos en el día a día, pues siempre hay un propósito que nosotros tenemos que ir aprendiendo, Señor. Te pido también por las autoridades civiles y por las autoridades de nuestra iglesia. Tú les des tu Santo Espíritu para que nos puedan guiar, Señor. A nosotros danos un corazón dócil, un oído atento, Señor, y permítenos que todo lo que se ha expresado, Señor, que nosotros lo tomemos como esas palabras tuyas, Señor. No permitas que observemos algún comportamiento erróneo y que nos aleje de ti, sino por el contrario, que siempre estemos atentos a tu palabra y que siempre nos acerquemos a ti, Señor. Que aumentemos nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual vaya en aumento, Señor. Te pido también, Señor, por esta noche, que tú nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas. Y si el día de mañana es tu voluntad darnos la vida, te pido que siempre en nuestro corazón, en nuestra boca, siempre tengamos palabras de agradecimiento y de reconocimiento hacia ti, Señor. Permítenos siempre estar cerca de ti, en tu presencia, y, Señor, permítenos ser útiles y hacer pues tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pido juntamente con el perdón de nuestras faltas. Te lo pido por aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues esto espero que sea de su ayuda. Les mando un fuerte abrazo. Paz a vosotras.